Hola, buenos días. Si te digo que pienses en Cristo crucificado a la cruz, seguramente piensas en esta escena, en este Cristo desnudo, clavado en la cruz. Pero, ¿y si te dijera que a principios del siglo XII y a mediados del siglo XII esta iconografía era absolutamente diferente? Hoy os vengo a hablar de la Majestat Batlló, que es una pieza única que se tiene que ver en el Museu Nacional d'Art de Cataluña. Es esta que vemos aquí, y nos la tenemos que imaginar prácticamente a tamaño natural. Para que os hagáis una idea, hace 156 centímetros de largo por 120 de ancho. Y como veis, es un Cristo absolutamente diferente al que acabamos de ver. ¿Veis las diferencias? Básicamente, esto es a lo que se llama una majestad. Lo que representa es a un Cristo triunfante. En lugar de encontrarnos con un Cristo sufriente, un Cristo que ha venido aquí a la tierra a sufrir, es una representación que nos muestra a Cristo triunfando sobre la muerte. Y hay varias diferencias abismales entre una representación y la otra. Esta es del 17, también se puede ver en el Museo Nacional, pero básicamente coge la tradición que ya viene desde el siglo XIII. Vemos a Cristo desnudo, sufriendo, en la majestad vemos a un Cristo vestido y triunfante. Es muy curioso porque se viste con vestidos bizantinos, ¿no? Es de esta línea de ir a buscar la riqueza, porque en este momento la riqueza estaba en Estambul, en Constantinopla. Y es bonito porque se lo representa en vestidos rojos y azules, que son los dos colores más difíciles de conseguir. El azul es un color lapislázuli que se ha reservado siempre para divinidad y se ha reservado siempre para pintar a la Virgen María. Y el color rojo, pues es lo mismo, es un color rojo que se hace a través de animales de caracoles de mar chafados y te da este color de pigmento. Os dejaré en la descripción el enlace a la restauración que se hizo en 2008 por parte del MANAC, donde hay una gran explicación sobre los colores, sobre los usos de colores, y podréis encontrar radiografías y un poco de todo. Si seguimos con la descripción y con la comparación entre el Cristo sufriente y el Cristo triunfante, otra de las cosas que vemos en el Cristo sufriente es la representación de las heridas. Lo vemos aquí en la herida del costado o sobre todo en las llagas de la mano. Aquí, por ejemplo, lo vemos cómo se representó el color rojo saliendo de las manos, ¿no? En la representación del siglo XII, pues estas heridas desaparecen. Si os fijáis, sí que vemos la herida del clavo, pero en ningún momento vemos la sangre. No vemos tampoco la herida en el costado, ni mucho menos vemos las heridas que solían hacerse con las coronas de espinas. Esta idea lo que buscan representar a un Cristo que no ha sido tocado por la humanidad. Esta idea de triunfo lo que hace es nos reencarna a Jesús directamente con Dios, no a Jesús con la reencarnación del Hijo de Dios, que sí que podemos ver en las representaciones posteriores. Y finalmente, este Cristo se suele representar, en lugar de la corona de espinas, se suele representar con una corona que sería una corona ancha, que sería generalmente de plata. Y algo que es espectacular de esta majestad que podemos ver en el Manac es, si os fijáis aquí detrás que se ve una pequeña inscripción, es esta que vemos aquí, ¿no? Que básicamente sería, está en vertical, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, escrito en tipografía medieval, que esto era muy habitual en la forma de representarlas al crucificado, más que nada porque era una forma de identificarlo, ¿no? Porque tenemos que entender que en ese momento eran como cómics, digamos las cosas, ¿no? Que tenías que poner un texto para identificar a los personajes. Y también se suele representar en la parte posterior, porque generalmente estas piezas podías dar la vuelta alrededor, ¿no? Estaban colgadas en el ábside, ya lo veremos, se colgaban en el ábside, pero era fácil que pudieras ir a su alrededor. Y generalmente, pues aquí en el centro se representa con un Agnus Dei, que es el símbolo
es un cordero divino, ¿no? Que es el símbolo de la segunda venida de Cristo, ¿no? Serían las puertas del Apocalipsis, que muchas veces es lo que se representa con este tipo de Jesús. Esta representación no es una representación única de Cataluña. Sí que es muy concreto de los Pirineos catalanes, ¿no? Y hay varios ejemplos que podemos encontrar, pero esta representación del Cristo de esta majestad viene generalmente de la Lombardía. Por ejemplo, se conserva la Santa Faz de Luca, que también es una majestad vestida con esta cara muy, muy rígida, muy al estilo bizantino. La idea de esta escultura es encontrarnos a un Cristo triunfante a tamaño natural que te permita identificarte. Y como vemos en esta imagen, se puede siempre, se representa de una forma muy vertical, ¿no? Por ejemplo, si vemos la general, hay muy poco dinamismo, hay muy poco movimiento y al final es esta rigidez que representa a Jesús. La Majestat Batlló se llama Majestat Batlló por su coleccionista, que es Enric Batlló, un empresario catalán dedicado al mundo textil, que nació en 1848 y murió en 1925. Y fue él quien la adquirió, la Majestad, a un comerciante de Olot. Es hecho que esto nos hace pensar que su procedencia sea de un taller de Ripoll, es decir, seguimos hablando en los Pirineos catalanes, Olot es un pequeño pueblecito y Ripoll es un centro productor muy importante, tanto de escultura como de libros. Pues pensar que esta escultura viniera de esa zona es algo que encaja bastante, sobre todo porque podemos estirar la procedencia con Enric Batlló. Este coleccionista era un gran amante de la cultura catalana, era un gran defensor de Cataluña como país, catalanista. Fue creador de concursos, creador de eventos y de una gran colección de arte catalán, muy ecléctica, que va desde románico hasta prácticamente obras contemporáneas a él. Y lo que hizo es que en 1914 dio toda su colección a la Diputació de Cataluña, hecho que permitió que sus obras, pues a día de hoy, de estas 900 que dio a la Diputación, casi 200 se pueden observar en el Museo Nacional y otras se pueden ver en el Museo del Diseño o se pueden ver en otros museos catalanes. Y es un ejemplo de la importancia del coleccionismo, ¿no? De que un coleccionista privado, pues, es capaz de legar su legado a las instituciones para que lo conserven después de después de su fallecimiento y durante generaciones. Como os comentaba, la Majestat Batlló no es la única majestad que podemos ver en los Pirineos. Conservamos esta en Baget. Baget es un pueblecito también muy cerca de Ripoll. Y esta imagen es muy interesante porque nos permite ver la grandaria y el tamaño de cómo tendrían que ser estas majestades. ¿No? Tenemos al sacerdote, esta es una imagen reciente, tenemos al sacerdote haciendo su plegaria a los pies de esta majestad de casi 2 metros, que la majestad sí que es románica, de mediados del siglo XII, y aquí la vemos coronada con esta corona de plata, pero montada en el retablo barroco del siglo XVII-XVIII. Esto también era muy habitual de reutilizar imágenes cambiándoles la iconografía de su alrededor. Pero esta majestad es una de las pocas que se conservan del siglo XII. Tiene una policromía que ya busca también a esta idea de readaptar la iconografía al momento, ¿no? Y, por ejemplo, vemos la sangre, tanto de la corona de espinas como de las manos, que es es una policromía añadida a cómo tendría que ser en su momento. Pero la volvemos a ver este vestido bizantino. Es bonito en este de Beget, que tiene cierto relieve, ¿no? Por ejemplo, lo vemos aquí en el nudo, que también lo veíamos en la Majestat Batlló, ¿vale? Fijaros cómo la iconografía se va repitiendo, ¿no? Y estos detalles policromos que vemos aquí en la Majestat, en la de Baget, la podemos ver también no so- con relieve. No solo con policromía, sino que con incrustaciones de yeso. Y también es interesante la Majestat d'Organyà, también es del tercer cuarto
del siglo XII, como la de Baget. Y aquí, en esta, vemos sobre todo lo que a mí me interesa enseñaros hoy, es esta corona, que no sería una corona que se saca como las grandes majestades de Baget. También nos tenemos que hacer que la idea es diferente, ¿eh? La de Baget hace 2 metros, esta hace apenas 1 metro, 80 centímetros, ¿no? Y en este caso la corona, pues ya se incluye dentro de la propia iconografía. Pero encontramos la misma idea del nudo y encontramos la misma idea de un Cristo que no sufre. Y ya finalmente, pues si nos vamos a otra pieza del Manac, que es esta es del 17, y creo que es una pieza lo suficientemente interesante como para hablar de ella un día en detalle. Si os interesa que hablemos pues, de este Cristo en marfil, pues no dudéis en dejármelo en los comentarios y haremos un vídeo especial para ella. Pues espero que os haya gustado esta pequeña comparativa de iconografías del siglo XII. Y si jamás subís al Manac, no dudéis en visitar la Majestat Batlló, porque es una de las piezas más icónicas del siglo XII del arte románico catalán. Muchas gracias por llegar hasta aquí y que el saber os acompañe. Un saludo.